Buenas, ¿qué tal? Dios le bendiga. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y para mí es un honor hacer un nuevo video bajo enseñanzas bíblicas. Gloria a Dios. Este grupo de estudio que se llama Escudriñando las Escrituras por Evangel.Diego Rodríguez es un grupo, gloria a Dios, que podamos conocer un poco más de las Sagradas Escrituras a fondo y responder a algunas interrogantes que surgen a lo largo de los tiempos de muchos creyentes, y pueda ser este grupo de edificación para sus vidas. El tema de hoy, gloria al Señor, es los 24 ancianos del Apocalipsis, un tema escatológico y que siempre trae diferentes tipos de opiniones, ya sea de teólogos, predicadores y diferentes posturas que existen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Como creyente, nuestra fe está basada en lo que dicen las Escrituras, no en lo que dice un determinado autor, no es lo que dice un determinado libro, sino lo que dicen las Escrituras, y a eso nos pasamos. Así que hoy estaré explicando quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis en base a lo que está escrito y no en base al pensamiento o raciocinio de cualquier autor, que se respeta la idea, pero nos basaremos a lo que está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de los 24 ancianos, que si bien es cierto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, gloria a Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, mire lo que dice la palabra. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como la de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Gloria a Dios. Aquí menciona sobre los 24 ancianos, y la pregunta es: ¿quiénes son? Como le dije anteriormente, existen varias posturas, y vamos a ver un poco de las posturas que hablan, gloria a Dios, sobre estos 24 ancianos, pero no sin antes explicarle, bajo lo que dice las Escrituras, el libro de Apocalipsis brinda detalles específicos y características de estos 24 ancianos. Y a continuación les estaré explicando las características que menciona el libro de Apocalipsis de estos 24 ancianos, para entender un poco quiénes son. Miren lo que dice, gloria a Dios, en el verso 1 y verso 2, capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Mira, algo me llama la atención. Los 24 ancianos estaban ¿dónde? En el cielo. Número 1, primera característica. Y mira lo que dice en el verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro sus cabezas. Segunda característica, tenían vestiduras blancas y coronas de oro. La primera característica, ¿cuál era? De estos 24 ancianos que estaban en el cielo. La segunda característica, que está en el verso 4 del capítulo 4 del libro Apocalipsis, que tenía vestiduras blancas y coronas de oro, perdón. Y la otra característica, mire lo que dice en el verso 10, capítulo 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo. Mire, o sea, estos 24 ancianos, lo que está escrito en la palabra, adoran a aquel que está en el trono y le rinden sus coronas delante de él. Otra característica de estos 24 ancianos, que están adorando a aquel que está en el trono, y sus coronas que estaban encima de sus cabezas de los 24 ancianos, lo rinden ante el ser que está en el trono. Mira también lo que dice en el Apocalipsis capítulo 5, verso 14.
Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Otro texto que corrobora que una de las características de estos 24 ancianos era que adoraban a aquel que estaba en el trono, entregando sus coronas, humillados a su presencia. Una característica también de estos 24 ancianos lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. De los santos. Miren, lo voy a repetir. Y cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice que estos 24 ancianos, otra característica, según el libro de Apocalipsis, es que tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira, hasta ahora estamos viendo como 4 características de estos 24 ancianos. Voy a recapitular una vez más. Número 1, dice la palabra que estaban en el cielo. Número 2, tenían vestiduras blancas y coronas de oro. Número 3, adoran al que está en el trono. Número 4, tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, otra característica, que también cantaban. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9, dice la palabra, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Este verso es clave, amigo. De todo linaje y lengua, el pueblo y nación. ¡Qué tremendo! Ahora, estos 24 ancianos, otra característica que menciona el libro de Apocalipsis, que estos 24 ancianos, gloria a Dios, están en el cielo con el Cordero antes de su segunda venida. O sea, los 24 ancianos están en el cielo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que el arrebatamiento será primero, el arrebatamiento de la iglesia, luego vendrá la tribulación y posterior vendrá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, bajo eso, estos 24 ancianos, la palabra dice que están en el cielo con el Cordero, antes de su segunda venida para juicio sobre la tierra. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19. Mire lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, escuchen, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. O sea, que estos 24 ancianos estaban en el cielo con el Cordero de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, antes de la segunda venida. Yo quiero que primero será el arrebatamiento de la iglesia, luego será la tribulación y luego la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que están celebrando las bodas del Cordero, e inmediatamente ocurre la segunda venida de Jesús a la tierra. O sea, yo quiero que usted entienda muy bien esto, que los 24 ancianos están arriba celebrando las bodas del Cordero, y luego viene la segunda venida, como dice en Apocalipsis capítulo 19, del verso 1 al verso 22. Ahora he explicado algunas características de estos 24 ancianos. Y yo quiero aclarar quiénes son los 24 ancianos, gloria a Dios. Y voy a explicar un poco algunos puntos de que, conceptos de que muchos creyentes tienen. Y muchos piensan que los 24 ancianos son judíos. Es decir, 12 patriarcas del Antiguo Testamento
y las 12 tribus del pueblo de Israel. O sea, una postura sustenta que son judíos. Otra postura dice que son simplemente 24 seres angelicales y ahí lo dejan. Otra postura dice son más atrevidos y dicen sencillamente, bueno, son 24 ancianos y punto, de forma literal, nada más. Pero la palabra de Dios nos enseña algo más, amigo. Y siempre antes de leer autores, primero debemos estudiar la palabra, porque es el Espíritu Santo que nos va a permitir conocer muchas cosas. A veces nos pasamos mucho tiempo leyendo libros de estudio, libros de autores. ¿Qué posición tiene tal autor? No digo que está mal, pero como creyente y como pastor les sugiero a ustedes que primero lean la Biblia 4 veces, y es el mismo Espíritu que les va a ayudar a entender muchas cosas. Y mire lo que pasa aquí, porque voy a explicarle, gloria a Dios, que bajo la luz de las Escrituras sí se puede aclarar que estos 24 ancianos representan a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los 24 ancianos es la iglesia, amigo. Es la iglesia que un día nos iremos en el arrebatamiento y estaremos arriba con el Padre en la boda del Cordero y le daremos gloria y luego vendremos aquí. ¿Y cómo puedo corroborar eso? Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al verso 12. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, miren, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y capas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire ahí, prestando atención. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: eres digno de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nosotros Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, mira lo que dice el texto: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, hemos leído estos textos y yo quiero aclarar algo. Los 24 ancianos, según lo que estamos leyendo, no pueden ser judíos. ¿Saben por qué? Porque dice el texto aquí: los 24 ancianos, verso 8, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y mire lo que dice aquí. El texto sugiere y habla que eran de todo linaje. Y los 24 ancianos no pueden ser judíos, porque el mismo texto dice que estos 24 ancianos eran de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. O sea, es imposible que sean judíos. Y aquí están los textos, los versos que hemos estado leyendo a continuación. Mire qué dice en el verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Quién está hablando? Los 24 ancianos. No puede ser el pueblo judío, porque está mencionando a toda lengua, todo linaje y toda nación. ¿Se dan cuenta? Así que la palabra nos ayuda mucho en eso, hermano. Y mira, ahora, también los 24 ancianos no pueden ser seres angelicales, como hay posturas así que defienden eso. ¿Por qué, predicador? Porque mira qué dice el texto. Ahí dice, vamos a leer otra vez el verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Cómo Dios va a redimir a los ángeles, amigo? A los seres angelicales. O sea, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Es la iglesia, amigo. Es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Y la misma Biblia dice que estos 24 ancianos le estaban diciendo eso al ser que estaba en el trono. Así que otra evidencia que no son seres angelicales, porque los seres angelicales no son redimidos. O sea, no, Jesucristo no ha muerto por ellos en la cruz del Calvario, sino que murió por la raza humana, por nuestro pecado. Y ahora, usted dirá, los 24 ancianos, predicador, entonces, ¿puede ser la iglesia? Sí. Porque en un primer momento les expliqué algunas características de las cuales tenían los 24 ancianos. Y cuando comparamos los 24 ancianos con la iglesia, es semejante.
porque poseen las mismas características. Y vamos a ver algunas de ellas a continuación, que es número 1, tienen coronas. Dice que estos 24 ancianos tenían coronas. ¿Y cuáles son algunas de las características de la iglesia del Señor Jesucristo? Mira, ¿qué Dios promete a la iglesia? ¿No promete coronas, amigo? No promete coronas, y la palabra de Dios dice, 1 Corintios capítulo 9, en el verso 25. 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, la promesa de la iglesia es tener coronas incorruptibles cuando estemos en la patria celestial. Ahora, también coronas de justicia promete a la iglesia, que está en el libro de 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8. También nos promete a la iglesia en nuestro Señor Jesucristo coronas de vida, Santiago capítulo 1 verso 12, coronas de gloria, 1 de Pedro capítulo 5 verso 4, y también nos promete coronas de gozo, Filipenses capítulo 4 verso 1, y también el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 19. Es decir, esas coronas que tenían los 24 ancianos eran las promesas para la iglesia. ¿Quiénes son esos 24 ancianos, pastor? La iglesia, nosotros, el día que Dios nos llevará a su presencia. Y está claro, hermano, la palabra nos enseña, porque mira, otra razón porque es los 24 ancianos de la iglesia son redimidos por la sangre de Cristo, de todo el pueblo. Y está en el verso 9 de Apocalipsis, si no me equivoco, que hemos leído a continuación, capítulo 4. Y ahora, estos son hechos reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra en el milenio. Esa era alguna de las características de los 24 ancianos, ¿verdad? Ahora, este es el título que Dios otorgó a la iglesia, amigo, que nos hizo reyes y sacerdotes. La palabra de Dios, ¿dónde nos enseña? Mira lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6. Vamos un momento a ese libro. Mira esta característica que poseen los 24 ancianos, y son las mismas características y promesas que Dios dio a la iglesia. Primera de Apocalipsis, capítulo 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahí está, amigo. Esos 24 ancianos, una característica que tenían es que eran reyes y sacerdotes, que Dios los hizo, y eso es la promesa que Dios mandó a la iglesia. Así que está claro todo esto, amigo. Y mira, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, mire lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todas las características que poseían esos 24 ancianos en la presencia de Dios, en la boda del Cordero, son las mismas características y promesas que tiene Dios con la iglesia. ¿Se da cuenta que los 24 ancianos son la iglesia? Que un día partiremos con Dios. Así que hay evidencias suficientes, porque así también la iglesia reinará con Cristo aquí en la tierra, luego de su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 12, 1 de Corintios capítulo 6 verso 2 y verso 3. Y dice que los 24 ancianos reinaban con el que estaba en el trono, bajaron a reinar, y esa es la promesa que también Dios dio a la iglesia. Así que hay evidencias suficientes para decir que los 24 ancianos es la iglesia del Cordero, que un día seremos arrebatados a la presencia de Dios. Luego vendrá la tribulación en la tierra, la gran tribulación. Luego vendrá la segunda venida, pero nosotros estaremos en la boda del Cordero y luego reinaremos con Cristo en la tierra. Así que espero que haya quedado claro esta enseñanza bíblica de quiénes son los 24 ancianos, que no pueden ser judíos porque dicen que era de toda nación, de toda tribu, y no pueden ser seres angelicales porque hemos leído en Apocalipsis capítulo 4 que fueron redimidos por el Cordero. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición y le haya ampliado sus conocimientos. Dios lo bendiga, compartan esto, y si ha sido de bendición, háganlo saber en los comentarios agradeciendo. Amén. De gracia recibí, demos de gracia a las personas que quieren aprender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si usted está agradecido con esa enseñanza, escriba en los comentarios. Adelante.